paraguas o langosta o máquina de coser o lo que sea sobre una mesa de disección en el interior de un cuarto triste en un desierto de rocas. Pobreza imaginativa, decía Unamuno, es aprenderse códigos de memoria. La idea es que sí, ¿verdad? Yo puedo construir un mundo maravilloso a partir de ciertos modelos, ¿no? Si J.K. Rowling escribió Harry Potter y después han salido 10 millones de copias de libros de personajes que van a estudiar aquí, o fake Harry Potter o lo que sea. Todas estas historias se popularizan y se convierten en elementos culturalmente irrelevantes, nos está diciendo, ¿verdad? Pobreza imaginativa, decía Unamuno, bla, bla. Y hoy existen códigos de lo fantásticos basados en el principio del burro devorador, bla, bla, a lo que debemos muchos niños amenazados por un ruiseñor, caballos devorando pájaros de Amazon. Pero se ve que cuando Masón quiso dibujar la selva de la isla de Martinica con el increíble enriquecimiento de sus plantas y la obscena promiscuidad de ciertos frutos, la maravillosa verdad del asunto devoró al pintor, dejándolo poco menos que impotente frente al papel en blanco. Y tuvo que ser un pintor de América, Wilfredo Lam, quien nos enseñara la magia de la vegetación tropical, la desenfrenada creación de formas de nuestra naturaleza, con todas las metamorfosis y simbiosis en cuadros monumentales de una expresión única en la pintura contemporánea. Lo que nos está diciendo Carpentier aquí es: con los modelos europeos no se puede definir América. Si pensamos en las cartas de Colón, si ustedes se acuerdan que cuando yo les decía, piensen en cómo él está tratando de definir cosas que en la imaginación española no existen, y que lo que tenía que hacer entonces era comparar, era decir, ¿verdad? Hay árboles que se parecen a tal cosa, estamos en octubre y los árboles parece como si estuviéramos en agosto en España, de verdad, tal árbol se parece a tal cosa, la gente se parece a tal otro tipo de persona, actúa de tal manera, ¿verdad? Eso para Carpentier es un esfuerzo limitador de la imaginación. Y Carpentier dice, es necesario que alguien desde ese continente hablara, ¿verdad?, para poder explicar qué son las cosas que suceden allí. Del mismo modo, entonces, si nosotros adoptamos el realismo o el naturalismo o las vanguardias europeas en nuestras formas de expresión artística, en nuestras formas de expresión artística, entonces no se va a poder explicar la realidad americana. Hay que entender otras cosas para poder explicarla. Entenderlas quiere decir haber vivido allí o haberlas experimentado, o saber que hay que vivir allí y hay que experimentarlas, ¿verdad? Ante la desconcertante pobreza imaginativa de un Tanguy, por ejemplo, que desde hace 25 años pinta las mismas larvas pétreas bajo el mismo cielo gris, me dan ganas de repetir una frase que enorgullería a los ustedes, los que no ven, piensen en esos que no ven, ¿verdad? Piensen en los que no ven. Es un poco lo que nos dice Huidobro también, ¿verdad? Entonces aquí vemos también la estrategia vanguardista, la idea de que para lo que tenemos que explicar, cuando explicamos la realidad americana, no es explicárselo a los europeos como si con las palabras de los europeos, sino que se lo tenemos que explicar con nuestras palabras para hacer que ellos entiendan lo que nuestras palabras significan y no que solamente entiendan las palabras que usan ellos. Entonces, esto también tiene una importancia fundamental para todos estos grupos, porque lo que nos está diciendo aquí Carpentier es, para entender, para contar la historia de este grupo social, hay que hablar hay que experimentar la existencia de este grupo social, que es lo que trata de hacer Arguedas con los indígenas, ¿verdad? La respuesta, el contraparte de ese argumento va a seguir siendo Carpentier viene desde aquí y está haciendo un trabajo antropológico, ¿verdad?, entrando a un nivel de profundidad quizás diferente o nuevo que antes no existía, pero siempre todavía escribiendo desde, ¿verdad?, una serie de principios que siguen siendo los principios de la definición tradicional de la nación.
Entonces, estos escritores, Carpentier, de nuevo, Neruda, Gabriel García Márquez más tarde, Vargas Llosa también, todos se preocupan por la realidad social, se preocupan por esta realidad americana y eventualmente esa preocupación hace que su preocupación se haga primero social, que al pintar esta realidad se den cuenta realmente de todas las desigualdades y de todas las diferencias, y después política, el hecho de que todos estos grupos que no están representados tienen que estar representados dentro de la definición de la nación y por lo tanto dentro de los espacios de poder de la nación. O sea, todos estos escritores entonces tienen compromisos políticos con la izquierda, son generalmente socialistas, son partidarios de la revolución cubana, son anti-norteamericanos por la experiencia política de la realidad estadounidense en América Latina por un lado, por su propia experiencia explorando la realidad histórica y la realidad social del continente debajo de los espacios oligárquicos tradicionales, ¿verdad? Y burgueses. ¿Dónde íbamos? Es que muchos se olvidan con